¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar entonces viendo, analizando lo que es la densidad absoluta y la densidad relativa. Estas dos densidades, cómo se definen, cómo se trabajan, son sencillas de manejar. Esta es la clase más sencilla que nos va a tocar ver en el análisis de lo que es la introducción al balance de materia. Veamos. La densidad se define sencillamente como una magnitud de la materia que mide el grado de compactación de esta, es decir, la cantidad de masa que tiene por unidad de volumen. Por ejemplo, si agarras un trozo de plomo, pues se siente más denso que un trozo de corcho, o sea, si quieres, más duro, si quieres, ¿no es cierto?, que un trozo de corcho, que de repente si aprietas el plomo, no vas a poder deformarlo, pero de pronto si aprietas con más fuerza el corcho, o la misma fuerza, vas a tender a deformarlo, es menos denso. En líquidos, por ejemplo, el fenómeno es conocido con el agua de mar. El agua de mar es más densa que el agua de la lluvia, por las condiciones del agua de mar, que tiene, por supuesto, el agua de mar se considera salada, tiene restos de sal, por lo tanto es más densa. Y otro ejemplo claro, en gases ahora, es que el aire de la ciudad es más denso que el aire del campo, ¿cierto? Alguna vez he escuchado, hay que irse al campo, que no respirar aire puro. Cierto, el aire de la ciudad está contaminado por los gases de las industrias, el escape de los autos es más denso, ¿cierto? Veamos entonces la definición de lo que es densidad absoluta. La densidad se entiende por la letra ρ, griega ρ, y no es nada más que un cociente entre la masa y el volumen. Masa sobre volumen es densidad. Y las unidades más frecuentes para medir esto son las que tienes aquí, acá abajo. Entonces, más frecuentes, ojo, no son las únicas. Gramo por centímetro cúbico, kilogramo por metro cúbico, tonelada por metro cúbico, gramo por mililitro, kilogramo por litro, tonelada por kilolitro. Las unidades más frecuentes en este lado del mundo. Si te vas al otro lado, si te vas, por ejemplo, no sé, por el lado inglés, vas a ver que ellos manejan esto en libras por pie cúbico, es la unidad de la densidad para el sistema inglés. Entonces también tenemos que estar preparados para trabajar con factores de conversión. Ya veremos en los ejemplos. Tienes algunas, si quieres, medidas de densidades ya tabuladas para ciertas sustancias. El agua, 1. El agua de mar, un poco más densa, 1.03. El hielo, que sigue siendo agua, pero está en estado sólido por gracias a que la temperatura ha bajado, también rebaja la densidad. Quiero decirte entonces que la densidad depende de dos variables. Una, la temperatura, y la otra, la presión atmosférica. Vamos a ir viendo entonces que menor temperatura también implica menor densidad. Vamos a ir viendo esto poco a poco con los ejemplos. Tienes las densidades de la gasolina, el alcohol, sangre, mercurio. Fíjate aquí, la densidad del aceite, la tabulada está más o menos entre 0.83 y 0.92, dependiendo de qué tipo de aceite. De aquí entonces nosotros podemos ver por qué el aceite cuando se junta con el agua no se mezcla y tiende a flotar, porque su densidad es menor, tiende a flotar. Lo propio el hielo. Pones un hielito en un vaso de agua y el hielo no se hunde, el hielo flota, porque su densidad es menor. Por este otro lado, por la derecha tienes densidades de algunos de los compuestos metálicos más utilizados, hasta acá, hasta la cera. Por acá el butano ya es un compuesto gaseoso, como el dióxido de carbono y el benceno, donde fíjate la densidad de un gas es mucho menor que la densidad de un sólido. Y también es menor que la densidad de un líquido. Estos generalmente son líquidos hasta por aquí. Aquí tienes la madera, ¿cierto? 0.9. La densidad no llega ni siquiera a la densidad del agua. Entonces, por eso la madera también tiende a flotar en el agua. Bien, dime, ¿el acero flota en el agua? Pues te aseguro que no, ¿sí? Porque su densidad es mayor, mucho mayor. Vamos viendo entonces algunos ejemplos de los ejercicios que vamos a trabajar ahora. Algunos datos importantes. Los valores de la densidad de las sustancias dependen de, ¿qué te había dicho? De la presión y de la temperatura. Pero no dependen de la gravedad, ¿sí? Entonces dice que la densidad de un cuerpo cualquiera va a ser la misma en la Tierra o en la Luna. Pero, ojo, siempre que la presión y la temperatura sean la misma. Si varía la presión y la temperatura, la densidad también tiende a, por supuesto, variar.
Por acá tenemos aquel dato que te mostraba hace un rato, ¿cierto? La densidad del sólido siempre es mayor que la densidad del líquido y la densidad del líquido es mayor que la densidad del gas. Normalmente se cumple esto. Ahora, cuando los cálculos son más precisos, debes considerar que la densidad disminuye al aumentar la temperatura, cuando son cálculos ya industriales, más precisos. Y por último, a mayor presión atmosférica también corresponde mayor densidad. Sube la presión atmosférica, también sube la densidad, es directamente proporcional. De pronto baja la presión atmosférica, también va a bajar la densidad. ¿Bien? Vamos con algunos ejemplos. La masa de un trozo de adobe, un adobe, es de 134 gramos y ocupa un volumen de 43 centímetros cúbicos. Hallar la densidad del cuerpo en gramos por mililitro. Entonces siempre partimos, como siempre, de los datos. Sabemos que la masa del adobe es 134 gramos. También sabemos que el volumen del adobe me han dado 43 centímetros cúbicos y me piden la densidad. Pues entonces planteo, según la ecuación que nosotros hemos utilizado, la densidad es masa sobre volumen. La masa, 134 gramos. El volumen, 43 centímetros cúbicos. Si hacemos esta operación, el resultado nos sale 3.1 gramos por centímetro cúbico. Pero a nosotros nos han pedido el resultado en gramos por mililitro. Importante. Recuerda siempre que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Es la misma unidad. Se maneja 1 a 1. No hay ningún factor de conversión. Es lo mismo. Entonces lo único que hacemos es cambiar, en vez de centímetro cúbico, ponemos mililitro y ya está, se acabó. La densidad entonces de este trozo de adobe es de 3.1 gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mililitro del adobe ocupa una masa de 3.1 gramos. Bien, al revés, 3.1 gramos del adobe ocupa un volumen de 1 mililitro. Veamos un ejemplo nuevo. Decimos, suponiendo que la cruz papal ubicada en la avenida Juan Pablo II tiene una masa de 2.5 toneladas, ¿cuál será el volumen que ocupa en metros cúbicos? Si su densidad es aproximadamente 8.75 gramos por centímetro cúbico, que hay un carnaval de unidades, ¿te fijas? La masa aquí me andan toneladas, aquí en gramos, y me están pidiendo el volumen en metros cúbicos, siendo que aquí me lo han dado en centímetros cúbicos. Entonces generalmente los ejercicios te los van a dar así, mezclando todas las unidades que puedan, para que tú pienses un poco y tengas que hacer factores de conversión. Veamos entonces. Me han dado la masa, tengo el volumen, me han dado la densidad. Lo primero que tengo que hacer es convertir la masa de toneladas a gramos. Y por supuesto, simple factor de conversión. Partimos 2.5 toneladas. Digo, una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Y un kilogramo equivale a 1000 gramos. Fíjate que kilogramo con kilogramo se va, tonelada con tonelada se va y nos queda gramos. Resultado, 2.500.000 gramos. ¿Sí? A eso equivale en gramos 2.5 toneladas. Ahora voy a utilizar la ecuación de la densidad conocida. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y recuerda que ahora te han pedido volumen. Entonces despejamos el volumen de esta ecuación. Si el volumen pasa a multiplicar a la izquierda, implica que la densidad tiene que pasar a dividir a la derecha. Es decir, el volumen va a ser masa sobre volumen. Masa sobre densidad, perdón. La masa hemos dicho que era 2.500.000 gramos y la densidad es 8.75 gramos por centímetro cúbico. Haciendo esta operación, gramo con gramo se va, el volumen me queda 285.714.3 centímetros cúbicos. Pero, momento, a mí me han pedido el volumen en metros cúbicos y lo que acabo de hallar está en centímetros cúbicos. ¿Qué hago? Convertimos a metros cúbicos. Ahora, atento. Anoto el resultado.
285.714.3 centímetros cúbicos por, yo sé que 100 centímetros equivalen a un metro, pero como aquí tengo un cubo, tengo la necesidad de elevar todo al cubo, es decir, este cubo va a afectar arriba y abajo. Al hacer la operación tendrás que dividir 285.714.3 por 1, lo mismo, dividido entre 100, pero 100 elevado al cubo, porque el cubo afecta a todo. Bien, centímetro cúbico con centímetro cúbico se va y nos quedará metro cúbico. El resultado 0.29 metros cúbicos. Bien, ese es el volumen de la cruz papal, aproximado por supuesto. Veamos ahora lo que es la densidad relativa. Solamente es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra que es tomada como referencia o como patrón. Importante que te acuerdes que no tiene unidades, es adimensional. Y para hallarla, solo utilizas esta pequeña ecuación que tienes acá. La densidad relativa es igual a la densidad de A dividido entre la densidad de B, donde la densidad de B es la densidad del patrón, o del líquido, o si quieres gas, que vamos a tomar como referencia. ρR, densidad relativa, y la densidad A es la densidad de la sustancia que estás queriendo trabajar para hallar la densidad relativa. Y esto es importante. Recuerda que para los líquidos y los sólidos siempre se toma la densidad del agua como la densidad de referencia. Y la densidad del agua líquida, por supuesto líquida, ¿cierto? Habíamos dicho que había diferencia si era líquida y o era sólida. A una atmósfera de presión y 4 grados centígrados, siempre se toma como 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 kilogramo por litro, o lo mismo 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cierto? 1, 1, 1000. Recuerda, siempre es un 1, 1. Es más fácil que te acuerdes 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua, esa es la referencia. En cambio, cuando estás trabajando con gases, la densidad de referencia es la del aire. La densidad del aire a una presión de una atmósfera y a 0 grados centígrados es equivalente a 0.013 gramos por centímetro cúbico o también 1.3 gramos por litro, que es lo mismo pero que está ligeramente unidad. ¿Qué tenemos que ubicar entonces? ¿Qué es la sustancia de la cual quiero hallar la densidad relativa? ¿Es líquido, es sólido o es gaseoso? Si es líquido o sólido, utilizo el agua. Pero si es gaseoso, utilizo el aire. Veamos entonces algunos ejemplos. Bien, esta pequeña, si quieres, relación de lo que es la densidad relativa de un material con respecto del agua. Sencillamente la densidad relativa también, si conoces las masas, va a ser la masa del material o sustancia dividida entre la masa del agua. Esta fórmula te la pongo como referencia. Mucho no la vas a utilizar, pero también es bueno saber. Veamos con el primer ejemplo. ¿Cuál es la densidad relativa de la gasolina? Si su densidad absoluta es de 0.68 gramos por mililitro, ¿y cuál es su interpretación? En esto de cuál es su interpretación vamos a ir viendo cómo vamos a tomarlo. Veamos. Hemos dicho que la densidad relativa era la densidad de la sustancia dividida. En este caso la gasolina es un líquido, entonces tomo el agua. La densidad de la gasolina me han dicho que es 0.68 gramos por mililitro. Y acabamos de decir que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Te he dicho que no tenía unidades. Gramo mililitro con gramo mililitro se simplifica. Y si divido 0.68 entre 1 sigue siendo 0.68, ¿cierto? El resultado es 0.68. Esta es la densidad relativa de la gasolina. ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué significa? Que la gasolina es 0.68 veces menos densa que el agua, o sea, tiene menor densidad. ¿Te das cuenta? Solamente se interpreta así. Por último, vamos a trabajar con un gas. Dice, calcula y interpreta la densidad relativa del propano, C3H8, gaseoso,
Si su densidad absoluta, la densidad del propano, es 1.882 gramos sobre litro. Datos. La densidad del propano la conocemos, me piden hallar la densidad relativa, y como el propano es un gas, ahora la densidad del patrón o referente tiene que ser la densidad del aire, que en gramos por litro es igual a 1.3 gramos por litro. Vamos a la fórmula. La densidad relativa va a ser entonces igual a la densidad del propano dividido entre la densidad del aire. Propano 1.882 gramos sobre litro, aire 1.3 gramos sobre litro. Lo mismo, las unidades se simplifican y el resultado te queda 1.448 sin unidades. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Este número me dice que el propano es 1.448 veces más denso que el aire. Es mayor, ¿te das cuenta? Por lo tanto, es más denso que el aire. ¿Se dan cuenta? Si es 0 punto algo, será menos denso. Pero si pasa del 1, será mayor o más denso que el que es patrón o referente. En este caso, el aire. Bien, nos vemos en clase. Allí vamos a aclarar algunas dudas más. Un abrazo, queridos estudiantes. Cuídense.